para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué bueno que continúan con nosotros. Les recuerdo, es noche de lunes y es noche para opinar. Y déjeme decirle que hoy vamos a arrancar de una manera un poco distinta con un tema que es vital de alguna manera. Ayer, allá en Durango, finalmente después de una consulta a mano alzada y en medio de gritos, se canceló el proyecto del Metrobús. Vamos a escuchar parte de lo que ocurrió ayer. Cuente usted con ese apoyo, más allá de las palabras, porque las palabras, muchos de ustedes vienen y gritan acá, y cuando tienen que dar la cara, no tienen el valor para hacerlo. Yo sí lo tengo, les puedo hablar de frente, porque no le debo nada a nadie, porque no me he robado ni un centavo, y puedo ver a todo mundo de frente. Y ustedes, muchos de los que aquí están, representan intereses oscuros que no tienen la calidad moral para dar la cara. Es el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, y esta parte que finalmente generó, luego de muchos abucheos, de silbidos, de esta, una consulta a mano alzada sin que estuviera prevista y que terminó de golpe con un proyecto que venía trabajándose de manera interestatal entre Durango y Coahuila, que es el Metrobús. Y bueno, en la línea telefónica le agradezco al gobernador Rosa Saizpuro que nos tome la llamada. Gobernador, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias, muy bien. Bueno, pues ayer, en medio de todo esto que vemos y una consulta a mano alzada, se cancela este proyecto. ¿Cuál es la señal que deja? Mira, el día de ayer fue una asamblea que yo diría los ánimos se desbordaron, o más bien así los llevaban ya bien delineados, instruidos a quienes fueron a ese evento para que generaran ruido, para que generaran confrontación, y lamentablemente pues en esa confrontación se presenta la propuesta de lo del Metrobús, y en ese momento, bueno, pues el señor presidente dice, a ver, vamos a hacer las obras que la sociedad realmente requiera, y en ese sentido, él les pregunta que si quieren la obra, y la mayoría, pues de los que estaban ahí, de los que hay que decirlo, no eran ni siquiera de Gómez Palacio y de Lerdo, eran gentes que algunos eran de otras partes del vecino estado de Coahuila, pero ni siquiera de la propia laguna, tanto de Coahuila y Durango, porque los laguneros de uno y de otro lado saben que esta obra es muy importante para el desarrollo, para tener una mejor movilidad, donde hay un transporte no solo más ágil, más seguro, más barato. Entonces creo que la gente que tomó la decisión no es gente que está inmersa en la problemática de la laguna, pero no es la que siente los problemas gobernador, que viven la mayoría de los ciudadanos que tienen que utilizar el transporte público. Pero finalmente la decisión la toma el presidente López Obrador, más allá de una consulta, la toma, cancela el proyecto. La toma porque él le pregunta a la multitud, a las gentes que estaban en el mitin, y bueno, la mayoría pues ya llevaban una consigna, y la consigna era contra el Metrobús y con todas las cosas que fueran para bien. Yo les decía, bueno, pues entonces, si no venimos a escuchar qué planteamientos o qué cosas podemos hacer en bien de los laguneros, entonces qué sentido tiene este tipo de reuniones si solo venimos a escuchar gritos, señalamientos, pero nada de esos con sustento, nada de esos fundamentados. Entonces, pues yo creo que indudablemente fue una reunión en la que estaba ya estaba predestinada la gente a tomar esa decisión, y bueno, yo le dije al señor presidente pues que lamentaba que las cosas se hubiesen dado así. Yo quiero decirles que el que nos apoyó para que este proyecto del Metrobús se consolidara fue el propio presidente López Obrador. Él fue el que estuvo atento personalmente para que el proyecto cubriera todos los requisitos, cosa que ya lo teníamos. El presidente lo iba a anunciar el día de ayer en ese ¿Qué cambió? meeting.
¿Qué cambió? Porque Pues, si ¿qué ya cambió? Que la gente que llevaron algunas personas con otros intereses políticos que no tienen que ver con las necesidades reales de la gente, pues nos llevaron a que al escuchar la inquietud de esa multitud, pues el presidente se vio obligado a tomar esa decisión, pero indudablemente que una de las propuestas que él llevaba a ese mitin es dar a conocer precisamente el respaldo para el proyecto del Metrobús, proyecto que no solo incluye a Durango, hay que decirlo, ya en la parte de Coahuila y llevan un avance muy importante, y el proyecto, la idea no es que se quedara solo en la parte de Coahuila, porque si no, con esas características no le sirve necesariamente como debe ser a la laguna en su conjunto, y en la laguna tenemos que hacer proyectos de carácter regional con un sentido metropolitano, y eso es lo que representaba o lo que representa esta obra del Metrobús. El presidente iba, hasta donde tengo entendido, gobernador, con la intención de anunciar la inversión, el apoyo. Así es. ¿Qué hace que cambie? O sea, no es lógico que se haga una consulta. La exigencia de la gente, y obviamente hubo quienes empezaron a azuzar a la gente para que no al Metrobús, cuando muchos ni saben en qué consiste el Metrobús. La verdad fue una decisión que desde mi punto de vista pues fue errónea, o sea que no era lo deseable. Lamentablemente las cosas se dieron de esa manera, y ahora vamos a ver si podemos recuperar eso, y si no, ese recurso tendremos que utilizarlo en otros proyectos para la laguna, como ayer mismo el presidente le dijo a la gente que quiere que lo utilicemos. No, pues que en agua, que en salud, pues adelante, pero vamos a buscar cómo recuperar ese proyecto, porque si no, lamentablemente los que van a perder es la gente de la laguna, es la gente que tiene la necesidad de utilizar el transporte público y que hoy en día tiene que usar varios camiones, los jóvenes para ir a la escuela, los trabajadores para ir a la empresa. Un proyecto, gobernador, que también afecta a Coahuila, en donde ya se está trabajando. Desde luego que a Coahuila le afecta, porque al quedarse solo en la parte de Coahuila, pues no le sirve de manera integral a la laguna. Hay gente que vive en Matamoros o en Torreón y trabaja en Gómez o Lerdo, o viceversa. Viven acá en la parte de Durango y trabajan en la parte de Coahuila. Entonces, vivimos en una región en la que tiene características comunes, en la que es una verdadera zona metropolitana, en la que todos los servicios tienen que tener un sentido integral y no un sentido individual para cada una de las partes. ¿Cómo interrumpir un proyecto en el que ya había inversión, en el que ya se estaba trabajando, así de golpe y porrazo? Te pregunto, gobernador, al término del evento, ¿tuviste oportunidad de platicar con el presidente? Sí, ¿qué te dijo? Claro, platiqué como una hora con él en privado y platicamos de este tema y de muchos otros. En el caso, de Coahuila, sí hay un avance ya muy importante. En la parte de Durango no hay todavía inversión, o sea, apenas se había autorizado el proyecto, y es lo que el presidente Andrés Manuel iba a anunciar precisamente el día de ayer en Gómez Palacio. ¿Afectó, gobernador, ser un gobierno panista? Mira, yo creo que afectaron la mezquindad de grupos que no aceptan la pluralidad, de grupos que piensan que solo una visión es la que se tiene que escuchar. Yo creo que si algo les he demostrado a todos los sectores políticos, sociales, económicos de Durango, es que encabezo un gobierno abierto en el que no gobernamos con un sentido partidista, gobernamos para todos, sin importar el origen partidario de cada persona o de cada uno de los gobiernos municipales en el estado. En este mensaje, por último, te pregunto, gobernador, en este mensaje arranca justamente esta parte del insert que ofrecimos esta noche, ofreciéndole el apoyo al presidente López Obrador. ¿Sigue ese apoyo?
Sigue, claro, el presidente va a seguir contando con mi apoyo. Bienvenido a Durango, cuantas veces él quiera, está invitado permanentemente a Durango. Yo voy a seguir trabajando con el presidente. Creo que no por el interés de unos cuantos vamos a afectar esa relación, que es una relación que se tiene que traducir en beneficio para los duranguenses, y ese será mi compromiso, el de seguir trabajando por la laguna y por todo el estado de Durango. Gobernador, te agradezco mucho estos minutos para opinar. Al contrario, a ti te mando un abrazo y estoy a la orden. Muchísimas gracias, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro. Y bueno, como cada lunes me permito presentar a mis compañeros en este espacio de análisis y de debate. Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias. Enrique Tusein, de Mega Noticias Guadalajara y columnista del Informador, y Eduardo Torreblanca Jax, también colaborador de Mega Noticias TVC y columnista del Financiero. Buenas noches. Y bueno, de entrada les pregunto cómo ven este tema y lo que nos acaba de responder el gobernador de Durango. Buenas noches, Paco. Pues de entrada es increíble que se haya tomado la decisión que se tomó ayer en la Laguna. La verdad es que muchos no estamos tan familiarizados con el tema, pero después de investigar y entender un poquito el proyecto, lo que significaba para la zona de Gómez Palacios y la Laguna Torreón, pues sí es increíble que un proyecto 80%, un proyecto donde se han desembolsado recursos por 4 años consecutivos, que iba a reordenar todo el transporte público en una zona metropolitana que es importante para el país. Uno, se tome la decisión de esa forma, en un espacio no representativo. Y segundo, y ahí me quedo mucho con lo que decía el gobernador Rosas Aispuro, creo que quien decidió ahí fueron los intereses del transporte público, en particular de los camioneros de todo el corredor Torreón-Durango, que no quieren que llegue el Metrobús porque saben que afecta sus intereses, los intereses corporativos y sindicales. Por lo tanto, me parece que al final los que terminan ganando son esos viejos intereses y no un transporte más moderno y más ecológico para la laguna, ¿no? Es válido. ¿Quién se podría oponer a modernizar el transporte? Y lo acabamos de escuchar. Me parece que el gobernador, desde luego, Paco y mis compañeros, bueno, fue víctima del bullying que han tenido muchos gobernadores en diferentes entidades, que parece que se había superado. Ayer volvió a decir el presidente, ya chole con esto. Pero la verdad es que se nota evidentemente, decía el gobernador, ¿sí?, que había intereses. Hay que recordar que hay nuevas autoridades electas que son de Morena, algunos, por ejemplo, allá en la zona de Torreón, y tiene esta es una zona metropolitana muy peculiar por lo que ya se comentaba. Comparten división estatal, tanto Durango como Coahuila. Esa zona metropolitana también divide zonas geográficas en municipios. Gómez Palacio, Lerdo, por un lado, y Matamoros y desde luego Torreón por otro lado. Así es que, bueno, y aquí lo que la gente quisiera, y coincido con Enrique totalmente en el tema de que el transporte público debería ser pues algo que la gente desea, mejorar el transporte público, un mejor servicio, más eficiente, más barato, limpio, que es de lo que padecen todas las ciudades de este país con un servicio de transporte deficiente. Es una lástima que en una asamblea como las que hemos visto, asambleas a mano alzada, se deciden cosas tan importantes para una ciudad, para un estado o para el país. Sí, y ahí insisto con mi pregunta, ¿es válido que pequeño grupo sea el que tome una decisión de esta magnitud, Lalo? Es gravísimo que se tomen las decisiones de esa manera, pero también es consistente. O sea, ya lo hizo el presidente con el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Por qué no lo va a hacer con un metrobús regional? ¿Cuál es el problema? ¿No? A mano alzada se pueden tomar decisiones muy absurdas, sobre todo si la gente que va a esos mítines tiene clara la visión de qué es lo que va a tumbar como política pública. Se ha invertido dinero que ahora hasta ahora está echado a la basura. Se me hace gravísimo. México no está en posibilidades de seguir derrochando recursos nada más porque una bola de pelados levantan la mano y hacen escándalo y le mientan la madre al gobernador. Esto pasará, o sea, el presidente que lo permite, es absurdo. ¿Esto pasará en el Tren Maya? Les pregunto. Las veces que sea necesario.
No, pero no es lo mismo, no sé, ¿eh? Depende de las yo huestes creo que el vayan aeropuerto de la Ciudad de México- a la política. No es lo mismo porque es un proyecto, no es lo mismo porque es el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Enrique. No, pero a ver, en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, Lalo, pues hubo una consulta, nos puede gustar, no nos puede gustar, pero todos pudimos, yo fui, participé, voté, tuvo todas las irregularidades que discutimos y todos los problemas que hubo, pero no podemos comparar lo que sucedió con el aeropuerto de la Ciudad de México con una votación, una asamblea a mano alzada. Me parece que no son comparables. Y fíjate, yo creo que los que no necesariamente se oponía López Obrador al proyecto de Metrobús en Torreón. Si uno lee gente de La Laguna, lo que ha publicado el Siglo de Torreón, lo que han publicado algunos compañeros de allá, te das cuenta que la oposición, sobre todo, llegaba de los sindicatos y muchos no necesariamente estaban vinculados a Morena. Es decir, claro, me parece que el tema tiene más actores que solamente el presidente de la República. Veo a un gobernador. No, sí, indudablemente. Sí, veo a un gobernador pues aplastado, así lo veo. O sea, no está diciendo vamos a pelear, no. Ya lo decidieron, vamos a ver cómo le hacemos. Pero, ojo, Paco, había en columnas de opinión de Torreón, y por ejemplo Javier Garza, que trabaja en Televisa, lo publicó hoy, que decía que incluso el gobernador Rosa Saizpuro en su momento no quería tampoco el proyecto de Metrobús. Sí. Por eso lo vi contigo no tan agresivo, no tan frontal, como diciendo, bueno, ya se tomó la decisión y vamos a checar a ver a dónde se van los recursos. Pues en una de esas son de esas cosas que se pactan tras bambalinas y no sabemos, ¿eh? Esa parte es la que me llama la atención, Raúl. Sí, mira, bien se ha comentado. Hay que recordar que la primera parte de este macrobús inició en la parte de Torreón con el gobernador anterior y que estuvo caminando. Se han invertido más de 400 millones de pesos en ese proyecto, y del lado de Durango efectivamente no había empezado porque no había mayor interés en esto. Sin embargo, bueno, luego de que se había acordado ya una inversión de 125 millones de pesos para empezar ya con las obras, luego de los trazos y los proyectos establecidos, todo parecía indicar que se iba a anunciar, como dijo el mismo gobernador. Pero bueno, a mano alzada, en una asamblea de ese tipo, pues la verdad es que el presidente, al estilo de lo que hizo en Morelos y lo que ha hecho en muchos lugares a través de estas asambleas de mano alzada, pues también el pleito con Trump a mano alzada se decidió no confrontarlo. Que nos pregunten si queremos a Oribe así a mano alzada. Ok, Enrique. Eso te va a doler, pero bueno, no importa. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más para opinar. Ya estamos de regreso para opinar. En su columna La derrota de los ingenuos, en El Financiero, Raimundo Rivapalacio enumera los errores que en materia de migración han tendido altos funcionarios del gobierno, incluido el presidente López Obrador. El presidente es quien más los ha tenido. Todos sus compromisos de campaña sobre cómo iba a lidiar con Trump han sido modificados radicalmente. Toda su bravuconería se volvió docilidad. Toda la fortaleza prometida se convirtió en una debilidad que, al tener cerradas las opciones por los flujos de migración inéditos en la historia entre los dos países, se volvió una vulnerabilidad. Raimundo Rivapalacio en esta columna que, bueno, analiza, tiene varias aristas la columna que vale la pena desde luego destacar. Bueno, primero, ¿quién manda en relaciones exteriores y en Secretaría de Gobernación? Aquí de alguna forma da a entender Raimundo Rivapalacio, bueno, no da a entender lo que hemos visto, que el que lleva la política del tema migración lo lleva precisamente el canciller Marcelo Ebrard. La Secretaría de Gobernación ha sido borrada materialmente en esto. El nombramiento, el reemplazo del responsable del Instituto Nacional de Migración, es evidente que también hubo errores, como aquí en este programa se habló de cómo se había alentado desde el mismo gobierno la política de puertas abiertas para que llegaran los migrantes y pudieran llegar a nuestro país con la posibilidad incluso de tener trabajo, seguridad y protección a sus derechos humanos. Lamentablemente esto es lo que ha generado y generó mucha presión. No se leyó, o si se leyó a tiempo estas
desacuerdos que había de parte del gobierno de los Estados Unidos, quizás no se tomaron en cuenta, y si se tomaron en cuenta, como dice Raimundo Rivapalacio, cuando se hablaba de los africanos que estaban ya en algún estado de los Estados Unidos, que decían no sé por dónde pudieron pasar. Todo esto, dice el periodista, bueno, puede ser parte de todo este engranaje en donde las cosas no se han hecho bien. Exactamente, que hay una cantidad impresionante. Y luego también habla de este tema de las amenazas que hubo por parte de Trump y que la respuesta del gobierno mexicano más bien ha sido una respuesta timorata, una respuesta no de confrontar directamente el problema, y es lo que hoy nos ha llevado en una primera lectura en este sentido. Enrique. Pues sí, a ver, yo creo que la columna de Raimundo pinta muy bien lo que ha sido pues todo el proceso y cómo ha lidiado este gobierno con el asunto de la migración. Yo creo que había y siempre ha habido una disputa interna en el gabinete de López Obrador, no solo por el poder en torno a la agenda migratoria, sino también por cuál debe ser, digamos, el concepto y el eje rector de la agenda migratoria. Olga Sánchez Cordero, como ministra de la Corte, con el propio Tonatiuh Guillén, son personas que creen que la migración tendría que ser, pues digamos, alentada, respetada, que no tendría que haber excesiva militarización en la frontera, que el Instituto Nacional de Migración tendría que ser una especie como de facilitador del tránsito de los migrantes. Ni lo uno ni lo otro, Enrique. Pasen las caravanas. Y hay otra visión que tiene que ver más con la parte de Ebrard, con la parte de Durazo, que tiene que ver más con la realpolitik. Es cierto, y creo que lo plantea bien en su columna el propio Raimundo, que es en un mundo globalizado, en un mundo donde los flujos migratorios son tremendos, pues claro que la migración se tiene que ordenar, tiene que haber pautas, tiene que haber registro, tenemos que tener inteligencia. ¿Cómo es posible que una secretaria de Gobernación diga, pues quién sabe por dónde se metieron 140 y tantos mil? Pues estamos hablando de 600,000 migrantes, y la secretaria de Gobernación no tenía ni idea por dónde habían pasado los migrantes. Por lo tanto, me parece que ilustra algo que no se ha resuelto en el gabinete o que se resolvió por fuerza de Washington, que es la política migratoria. La política migratoria estaba ahí, pero se resolvió, ambigua, se resolvió a medias, y lo Enrique. que hace esta pelea en el gabinete es definir un eje, ¿no? Sí, se resolvió a medias en el discurso, en el acuerdo, pero estamos hablando que llevamos más de una semana. ¿Sí? ¿Dónde está la Guardia Nacional? ¿Dónde está la regulación aduanal, migratoria? Y solo para terminar, Paco, con este asunto, sí es cierto que fuimos dóciles con Estados Unidos y fuimos muy críticos del acuerdo que se logró y después de la celebración en Tijuana, pero ojo, si ese acuerdo no hubiera existido, ahorita tendríamos, desde mi punto de vista, los pelos de punta. Fuimos dóciles, pero me parece que sí se evitó un mal mayor. Lalo. Yo creo que finalmente Estados Unidos hace ver una grave omisión de la política migratoria en el país, que fue demasiado en extremo laxa, incluso hasta diría bonachona y cordial. Y esa visión que se tenía, que dominaba la Secretaría de Gobernación, acabó siendo acotada por el gobierno de los Estados Unidos. Y acaba Ebrard tratando de solucionar, o está comenzando a tratar de solucionar, un asunto que acabó creando una crisis entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Evidentemente a Trump no le gustó saber que había incluso personas de África ya viviendo en Texas, y es verdaderamente una joya maravillosa que debiera ser inscrita en letras de oro la declaración de la Olga secretaria Sánchez de Gobernación, que dice que no se imagina por dónde pudieron haber pasado, de Olga Sánchez Cordero, perdón. Y se me hace maravillosa, porque bendito sea Dios, las vacas no vuelan, pero pues hasta donde yo sepa tampoco los migrantes pasaron evidentemente por la frontera. Es una maravilla esa pieza. Habla finalmente de la descoordinación que no solamente en el terreno migratorio existe en el gobierno de la Cuarta T. Se notó ahora, quedó muy reflejada la falta de coordinación, de conceptos claros, de coincidencias de política pública, pero no solamente en migración existe. Recompusimos la plana y ahí tengo mis diferencias con Enrique. Yo creo que Estados Unidos bloqueó y sabía perfectamente bien que más allá del 5, quizás del 10%, no iba a poder seguir aplicando los aranceles extraordinarios, porque iba a afectar
fundamentalmente a su base electoral. Pero bueno, ese es otro asunto. Por lo pronto me parece que ahí está en el reflejo de una mala política pública del gobierno de la República. Por alusiones, Enrique. Oye, y lo peor... Sí, a ver, Oye, yo creo que por lo que dice Lalo, yo no sé, yo creo que el 5% sí se lo hubiera tragado Trump y lo hubiera implementado, incluso también coincido contigo, Eduardo, el 10%, pero sí creo que nos hubiera generado un par de meses, unos 3 meses de dólar alto, tal vez se nos hubiera ido casi cercano a los 21, seguramente hubiéramos tenido problemas incluso en materia de crecimiento, deuda de Pemex. Es decir, creo que para el momento que está viviendo la economía mexicana, un golpe de esos hubiera sido duro de lidiar para el gobierno de López Obrador, admitiendo, y estoy de acuerdo contigo, Lalo, que quien iba a presionar un trago amargo. Era Trump. Raúl. Oye, pero aquí lo peor de todo es que esto no ha terminado. O sea, esto que está comentando Enrique, lo que dice Eduardo, el tema es que esto está apenas empezando. La campaña de Trump está empezando y seguramente México va a ser un país que estaremos de alguna forma recibiendo uno y otro ataque a lo largo de su campaña. Eso es lo más preocupante de este tema. Ahora, que se visibilizó, que se nos dimos cuenta que la frontera sur era una verdadera coladera, me parece que eso era importante atenderlo. Aquí hemos visto... Sí, desde luego. Pero esto me parece que de alguna forma está empezando y quedan todavía muchos meses. Paco. Sí, de aquí a noviembre. Adelante, Lalo. Paco, a ver, vamos a ser honestos. ¿Quién de los aquí presentes se fue a un extraordinario? Híjole. ¿Sí? Yo, claro. Bueno, ya nos vamos a quemar, hombre. Año y medio con extraordinarios a la vista, ¿eh? Sí. No, pues mira, yo me fui extraordinario de química y este es un extraordinario, un extraordinario de año y medio. Y si no, se acuerdan de mí. A ver, Enrique. Bueno, yo tenía un amigo que decía que ¿para qué estudias por una materia si la puedes pasar en 2 semanas en un extraordinario? Pero fíjate, Paco, sobre este asunto en particular de la reacción de México, también viene la negociación del tratado, bueno, la negociación en las cámaras del Tratado de Libre Comercio, del TIMEC o como le queramos llamar, va a pasar en México mañana, seguramente no habrá problemas para que pase, y en Canadá en las próximas semanas, pero también empieza la batalla en los Estados Unidos y tengo la impresión de que el gobierno mexicano no está sabiendo activar con buena propiedad y con buen tino algunos aliados para poder pasar este tema. Los demócratas se van a poner durísimos y puede ser que nos encontremos tal vez en 6, 7, 8 meses que el Tratado de Libre Comercio no pueda ser aprobado por la oposición de los demócratas. Vamos a hacer una pausa. Yo no nos voy a dejar. Es clave, ¿eh? Es posible. Sí, claro. Vamos a hacer una pausa y dejo flotando una pregunta, ya la responderán al regresar. ¿Hay crisis al interior del gabinete de Andrés Manuel López Obrador? Ya estamos de regreso en Para Opinar. Hoy Javier Risco escribió en su columna La amenaza otra vez, también el periódico El Financiero, y destaca la reacción amenazadora del presidente ante los amparos que lograron frenar el proyecto de Santa Lucía y ordenar reanudar la construcción del aeropuerto de Texcoco. A los que defienden Santa Lucía no les cabe en la cabeza que simplemente se les exige a las autoridades un estudio serio sobre una de las obras más importantes del sexenio, nada más. La presentación de un proyecto ejecutivo bien sustentado y estudiado, tiempos reales de construcción, un proyecto de impacto ambiental serio, lo mínimo. Pues sí, y lo mínimo no lo cumple el presidente porque finalmente está pues obstinado en hacer su aeropuerto, que por supuesto bajo el principio de que los aviones se repelen, pues se evita cualquier posibilidad de un choque aéreo, a pesar de que hay autoridades aeronáuticas internacionales que han señalado que no es la mejor posición para un aeropuerto que sustituya al de la Ciudad de México. O sea, lo que a mí me parece absurdo es que en la reciente crisis de los aranceles que logró salvar gracias a un ejercicio, pues digamos, eficiente por parte del secretario de Relaciones Exteriores, el presidente haya convocado a la unidad a los mexicanos cuando ha sido el principal personaje que divide a los mexicanos, clasificándolos entre los que simpatizan con sus ideas y contra quienes se oponen porque son neoconservadores o fifís, o corruptos que esconden las verdaderas razones
de su posición contraria a las decisiones o a las voluntades o ambiciones del presidente de la República. Yo creo que queda muy claro que cuando al presidente se le opone, siempre él tendrá otros datos en la chistera, siempre tendrá otros datos en el escritorio y no habrá quien le gane finalmente, porque para eso es el presidente de la República. Y es lamentable porque hay decisiones que no debería de tomar el presidente, solo el presidente, y bien vale la pena que un proyecto de esa naturaleza tenga todas las de la ley antes de ser implementado, como ya es decisión de Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de 7 de 147 solicitudes de amparo ya aprobadas. Vamos, la suspensión de las operaciones de la obra de construcción que ni siquiera ha iniciado, hay que hacer mención, ni siquiera ha iniciado en Santa Lucía. A ver, aquí hay muchos temas, Paco, Eduardo, Raúl. A ver, de entrada, ¿cuánto amor por Texcoco? Parece que todo el sexenio lo vamos a pasar hablando del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Yo creo que es una decisión que le compete al Ejecutivo y no a los jueces. Que se haga bien, por supuesto, sin violar el Estado de Derecho, reparando el daño. Ya sabemos quiénes son los inversionistas del Aeropuerto de la Ciudad de México, Slim, ICA, sabemos exactamente quiénes son los inversionistas, se les tiene que pagar su lana, eso tiene que ver con el Estado de Derecho, con la certidumbre, pero creo que a un ejecutivo le tocan tomar este tipo de decisiones, no a los jueces. Segundo, sobre el asunto de si polariza o no el presidente, yo creo que todos los presidentes de la República, tal vez este lo hace más explícito, por supuesto López Obrador al hablar de chairos, fifís, de conservadores, liberales, todo lo que queramos. Todos los presidentes pues también dibujan a su adversario. Hay que recordar lo que decía Felipe Calderón de quienes nos oponíamos en su momento a su guerra contra el crimen organizado. Parecía que estábamos con los narcos o que estábamos defendiendo a los narcos. Peña Nieto también, los que se oponían a sus reformas eran casi enemigos, como la CENTE. Es decir, me parece que es natural que en política se divida mientras eso no llegue a la violencia, a la confrontación. Me parece que la política es en combate, es natural que ese tipo de cosas suceda. Por lo tanto, no creo que sea un escándalo que el presidente señale esas cosas. Y sobre los amparos, claro que deberíamos de conocer en un sistema de justicia abierta quién se ampara. Ojo, por rendición de cuentas, no por revancha del presidente, no porque el presidente tenga que utilizar la transparencia a su favor para linchar a sus enemigos. Pero ¿por qué no podemos saber en un país democrático como usted, Estados Unidos, en Francia, en Reino Unido, donde sea, quiénes son los que ganan amparos y suspensiones? Pero no lo dice. En un sistema de transparencia que se haga. Otra cosa es que el presidente lo utilice como revancha, represalia y para linchar a sus enemigos. Claro. Son dos debates distintos. Me parece que a favor de la transparencia, pero no para que se utilice para linchar a los adversarios. Raúl. Claro. Sí, que a mí me parece eso. A mí la forma en como el presidente ha utilizado esto no es para transparencia, Enrique. Lo está haciendo como revanchismo y eso es lo que de alguna forma hace ruido en esta posición. A mí me parece que por fin aparece un poder o aparece alguien que de alguna forma pueda hacer un contrapeso a las decisiones del presidente. Yo, la verdad, sobre el tema del aeropuerto de la Ciudad de México, lo hemos comentado en muchas ocasiones. A mí, el tema que es una decisión del presidente cancelarlo, como bien lo dices, pero los argumentos que se dieron durante la campaña es que había corrupción y nunca se pudo comprobar que realmente había corrupción. Y si había corrupción, por eso que se combatiera los temas irregulares, pero todos los efectos que ha tenido el tema del aeropuerto en desconfianza, en división, me parece que es un tema a considerar. Ahora, que el Poder Judicial esté haciendo un contrapeso, me parece correcto y qué bueno que esté ocurriendo esto. Y bueno, la forma en cómo el presidente hace este revanchismo es lo que me parece que está fuera, o que es su estilo, el presidente lo ha dicho, no tengo derecho yo a opinar, no tengo yo derecho a decir lo que yo pienso. Claro, entonces, bueno, yo creo que tiene aristas como todo, me parece que en este sentido esta sería... Que el presidente defienda su proyecto, que es Santa Lucía, bien, mal, regular, y que el Poder Judicial sea un contrapeso, qué bueno. Te apuesto que si esto hubiera pasado con un proyecto de Calderón o Peña Nieto, los tribunales no lo detienen. Te lo apuesto. A ver, sí, lo raro es que en otros sexenios estas cosas no pasaban.
los tribunales se callaban ante determinadas obras y en esta conceden amparo y suspensiones. ¡Qué bueno! A ver, qué bueno. Es que no se está defendiendo lo que antes se hacía, porque Es que los abogados son estaba fifís. altamente infiltrada la corrupción. El tema es que no se escucha a los expertos, no se escucha a quienes han, Camamitre, por ejemplo, que fue la primera que dijo ese aeropuerto Santa Lucía va a tener Pero el debate no complicaciones es Claro, para el mejor poder aeropuerto. subsistir. Ese debate lo hemos tenido 7, 8 meses, un año, podemos estar de acuerdo Así o no. es. El asunto es que es natural que el presidente proponga su agenda, los tribunales funcionen y diga, señor presidente, aquí hay amparos que son legítimos y que al presidente no le guste eso, pues claro que es natural, hay que habituarnos que en la democracia este tipo de cosas pasan, mejor así a que se arreglen en lo oscurito como siempre. Bueno, pues Fue frente a todos. hoy de entrada, y les decía yo hace un Claro. momento que si había crisis o no al interior del gabinete del presidente López Obrador, hoy el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, discrepa de lo que dice Andrés Manuel López Obrador, quien acusó que detrás de los amparos contra las obras en Santa Lucía están los corruptos que participaban en la construcción del aeropuerto de Texcoco. Dice, yo no estoy de acuerdo con el presidente. ¿Está bien? A ver, está bien, ya empezaremos a escuchar esas voces discordar. Porfirio Muñoz Ledo lo dijo claramente en el evento de la celebración. Así es. Porfirio Muñoz Ledo me parece que es el Claro, hombre claro. que ha hablado pues con una visión clara de esta diferencia entre la frontera norte y la frontera sur y lo que el gobierno de Estados Unidos está obligando a México a ser un país, un tercer país seguro. Me parece que este tipo de voces que empezamos a escuchar, que no tienen que acordar con el presidente en todo, me parece que es sano y que además haya gente cercana al presidente que no piense exactamente igual. No solo desde ahorita, desde la campaña habían estas discrepancias, porque sabemos que Morena articula gente que la única relación que tienen entre ellos es que conocen a López Obrador, porque pues no tienen ningún otro tipo de relación. Es decir, me parece que estas voces suenen no quiere decir que el gabinete esté en crisis. Lo que sí creo que está entrando en crisis es un modelo de gabinete en donde el presidente dice todos caben. Y una cosa es mandar ese mensaje y decir todos caben en mi gabinete, aunque piensen radicalmente distintos. Eso es una cosa para empezar un gobierno, pero ya cuando te enfrentas al día a día de la administración, no todos caben. ¿Por qué? Porque va a haber diferencias y discrepancias muy claras entre la visión de uno y de otro. Y creo que eso es lo que se está volviendo irreconciliable en política fiscal, en recortes del gasto público, en educación, tal. Tiene que ver con contradicciones internas del propio gabinete. Oye, lo decía yo este fin de semana en mis 100 palabras y no sé si ustedes coincidan. Decía yo, no nos ha caído el 20, no queremos dejar de criticar, de debatir y sobre todo no nos cae el 20 de que las cosas en este país se harán como lo dicte la Cuarta Transformación. ¿Están de acuerdo? Sí, lo malo es, como bien lo señala Enrique, que la familia Morena es muy generosa y muy disímbola incluso, y piensa en los extremos, piensa muy distinto. La bronca es quién gana la hegemonía dentro de esa familia. Exacto. En el ejercicio de las políticas públicas, que es donde se refleja esa aparente descomposición del gabinete. Enrique. Ahora, Paco, sobre si la Cuarta Transformación va a decidir todo lo que pasa en el país, por supuesto que tiene mayoría, tiene fuerza, pero te pongo un ejemplo, se va a empezar a discutir mañana y pasado la reforma electoral. La reforma electoral. Yo te apuesto que si la reforma electoral va como lo que ha dicho Pablo Gómez, en el Senado no pasa. Sí, acabar, deshacerse es decir, del Consejo. Siguen existiendo tribunales que detienen leyes de remuneración, que detienen aeropuertos, sigue existiendo una mayoría en el Senado que impidió la militarización del país. Creo que hay más contrapesos, hay más voces disonantes de lo que a veces se piensa que aquí pasa lo que López Obrador dice y después en la práctica no creo que sea tan así. Eso esperamos por el bien de todos. Por la pluralidad. Exacto. Claro. Lalo. Diferentes puntos de vista al respecto. Yo creo que es importante escucharlo. Déjame, regreso un poquito al tema de la reforma electoral, que va a ser seguramente un tema importante. La propuesta y lo que se oye, lo que se dice, porque no hay un documento que en este momento nos diga exactamente por dónde viene esta reforma electoral, pero se habla, bueno, de reducir presupuesto
en forma importante a las cuestiones electorales, al INE. Se habla de desaparecer las OPLES, las oficinas, que son las delegaciones del INE en cada estado. Y esto, para muchos analistas, significa que estaría dando la posibilidad de que Morena pudiera de alguna forma, si no influir de alguna forma en la nueva conformación de esta reforma política, que pueda de alguna forma tener beneficios en esto. ¿Quién le va a decir que no? Queremos gastar menos en elecciones. Yo creo que ese es un ofrecimiento y una demanda que tenemos los mexicanos de que no nos cueste tanto la jornada electoral. Sí. Vamos a estar muy pendientes. Hasta aquí para opinar esta noche. Como siempre, agradeciendo los comentarios de mis compañeros, Eduardo, Enrique, Raúl, muchas gracias. Pero sobre todo a usted por permitirnos externarles nuestro análisis, nuestra opinión y nuestros debates, y usted se quede con la mejor opinión. Les recuerdo que mañana es para opinar desde Guadalajara con Raúl Frías Lucio, y los dejo ahora con los memerables. Muy buenas noches.